Mis hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Bueno, un placer estar otra vez con ustedes. Empezamos la nueva serie y sin duda hoy nos toca el segundo tema y vamos a hablar en esta serie de los 4 mandatos más ignorados de la iglesia. Pero me gustaría leer una historia para que analicemos la importancia de este tema y podamos darnos cuenta de los efectos duraderos del ánimo. El doctor Larry Crabb recuerda un incidente en la iglesia a la que asistía cuando era joven. En esta congregación se acostumbraba a animar a los hombres jóvenes a participar en los cultos de Santa Cena orando en voz alta. Al sentir la presión de la expectativa, el joven Crabb, quien tenía un problema de tartamudeo, se puso de pie para orar. En una oración sumamente confusa, recuerda haber agradecido al Padre por colgar en la cruz y haber alabado a Cristo por hacer volver triunfantemente al espíritu de la tumba. Cuando terminó, juró que nunca iba a volver a orar frente a la gente, en ningún momento. Al final de la reunión, Crabb se dirigió a la puerta casi corriendo porque no quería toparse con nadie de los ancianos de la iglesia, precisamente para que lo pudieran decir acerca de su teología. Antes que pudiera salir, un hombre mayor llamado Jim Durnan lo agarró. Crabb se había preparado para la prevista corrección, pero en vez de eso, se encontró escuchando estas palabras. Escuche, Larry, quiero que sepas algo. Cualquier cosa que hagas para el Señor, yo estoy contigo 1000%. El joven reflexionaba en su libro, porque él fue un escritor grande. Aún al escribir estas palabras, mis ojos se llenan de lágrimas, dijo. Aún debo narrar esta historia a una audiencia sin el más ligero ahogo. Esas fueron palabras de vida, tuvieron poder, entraron profundo en mi ser. Lawrence J. Crabb fue consejero cristiano, autor, maestro de Biblia, director espiritual y orador de seminarios. Crabb ha escrito los libros más vendidos y el fundador y director de New Way Ministry y cofundador de su ministerio Legado, Larger History. Mire, nació el 13 de julio de 1944 en Illinois, Estados Unidos. Y hermanos, lamentablemente este hombre falleció el 28 de febrero de este año, 2021. Qué importante son las palabras, hermanos, de ánimo en la vida de muchas personas. Qué importante es que como iglesia nuestras palabras puedan inyectar vida o pueden aniquilar la vida de otros. Por eso es importante que usemos nuestra lengua para animar a otros y sobre todo en la obra de Dios. Esta mañana nuestro tema se titula animándonos unos a otros. Qué importante es animar los unos a los otros. Proverbios 18:21 nos menciona, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, porque debemos de cuidar lo que decimos. Siendo sinceros, hermanos, la tendencia de nosotros como latinos no es muy dada a animar, créanme, a aquel que está haciendo las cosas bien y que además destaca más que otros. Tenemos un complejo de inferioridad que tenemos que vencer, que nos lleva a desacreditar todo logro de las personas y no reconocer que son dotados por Dios y que somos muy diferentes los unos a los otros. Nosotros como hijos de Dios debemos actuar diferente a los demás. Constantemente tenemos que animar a las personas a confiar y a crecer en su relación con Dios. Yo como pastor tengo que hacer eso. Y mire, y aún como pastor, debo multiplicarme en otros y debo animar a la gente constantemente a que desarrollen sus dones y talentos dados por Dios. Hoy quiero hablarte de 4 motivos que animan a la iglesia a vivir plenamente sin reservas hacia Dios. 4 motivos que animan a la iglesia a vivir plenamente y sin reservas para Dios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es la principal persona que debe estar motivado dentro de la iglesia? Creo que el pastor, ¿no? Porque si el pastor no está motivado en ese aspecto, créame que no avanzamos. Y aquí quiero que veamos el primer motivo por el cual podemos animarnos los unos a los otros, y es que el pastor debe ser un ejemplo que nos inspire a seguir a Cristo. Vamos a tocar aquí 2 porciones de la Biblia, en Hebreos 13:7 y 1 de Pedro 5:1 al 3.
La conducta de un pastor, hermanos, fíjese, debe tener congruencia entre lo que dice y hace. Y su vida nos exhorta a imitar y aplicar la palabra de Dios constantemente. Veamos Hebreos 13:7. Mira lo que nos menciona. Acordaos de vuestros pastores. Se habla aquí de sus dirigentes. Dice que os hablaron la palabra del Señor. Y es interesante. Quizás se refiere a los líderes que anteriormente ya habían muerto, hermanos. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Seamos honestos, usted puede darse cuenta cuando un pastor es dirigido por Dios o dirigido por sus propios intereses. Y en esta parte yo siempre le digo a la gente, sabe, estoy escribiendo un artículo y lo titulé precisamente, lo voy a subir, cuando la iglesia tiene que decirle al pastor, pastor, es tiempo que se siente, sea restaurado y aprenda. ¿Por qué es necesario? A veces la gente nos ve como una autoridad máxima, pero déjeme decirle algo, también somos hermanos en Cristo y usted tiene la autoridad de exhortarnos como hermanos en Cristo si estamos mal. Pero si estamos bien, tiene que seguir un ejemplo, ¿no? Hay una parte en la escritura en las cual usted puede evaluarnos a nosotros mismos y quiero que siempre la considere y tengamos en cuenta. Veamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Nos muestra esta evaluación. Dice el apóstol Pedro, la está escribiendo esta carta a los de la diáspora, de la dispersión. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El encargo de Pedro a los ancianos fue dado con 3 partes de exhortaciones, tanto positivas como negativas, hermanos, aquí. Las exhortaciones reflejan Ezequiel, vaya usted ahí y esa parte léalo en su casa, Ezequiel 34, el 1 al 16, donde el Señor amonesta a los pastores de Israel, donde los falsos aquí pastores se comparan con el verdadero pastor, pero no es así. Al dirigirse a los ancianos, aquí la palabra presbíteros, Pedro también utiliza una palabra que lo identifica como quien tenía el mismo oficio y es sin presbíteros, que significa copresbíteros, en esa parte que es muy, muy importante. Sin embargo, la autoridad de Pedro venía del hecho de ser apóstol. Él estuvo con Cristo y testigo de los padecimientos de Cristo y que él sabía que también nosotros vamos a pasar por eso. Pedro acababa de explicar que aquellos que comparten los sufrimientos de Cristo también compartirían su gloria. Es la gran bendición y ventaja. Versículo dice, vea el encargo, apacentad la grey de quién? De Dios, no nuestra. Escúcheme, es la grey de Dios, no es mía, es la de Dios. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque lo estamos haciendo para el Señor. Es la obra de Dios, no la nuestra. El mandamiento apacentar también le fue dado a Pedro por Jesús cuando lo restaura en el capítulo 21 del libro de San Juan, hermanos. El Evangelio según San Juan. La palabra aquí significa pastorear, que además de alimentar, incluye cuidar, dirigir, guiar y proteger todos los deberes y responsabilidades que un pastor tiene para con su rebaño. Aquí la palabra también que se utiliza, obispo, parece ser un término que se intercambia con anciano y denota la idea de guardar tanto físico como espiritualmente. Pedro, usando varias exhortaciones contrastantes, presentó tanto la motivación como la manera de realizar el ministerio. Primero, la motivación de un anciano, hermanos, debe ser un deseo interno. Y este deseo lo produce Dios, no nuestra propia carne. No un sentido de obligación externa, no por fuerza, dice, ay, pues no me queda de otra. No, no, no. Sino voluntariamente. Lo estás haciendo para el Señor. En ese sentido. Las presiones sociales o económicas no deben sustituirse por la motivación pura de hacer la voluntad de Dios y servirle libremente y con buena disposición, no por ganancia deshonesta, por ambición de dinero, jamás, lo que dice la nueva versión internacional 95, sino con ánimo pronto, nos menciona. Los pastores, hermanos, que sirven por motivaciones falsas, solo se cuidan a sí mismos
y devoran al rebaño. Lo que nos dice es Ezequiel 34. Le invito a que lea esa parte, porque es muy importante. Muchos Dios ya los quitó del ministerio y no se han dado ni cuenta, ¿no? Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dios nos ha puesto un rebaño que lo cuidemos porque es de Él. Aunque Él lo hace de una forma increíble, pero nos pone a nosotros. Pero fíjese qué importante es esto, hermanos. Siendo ejemplo de la grey. Mucha gente me dice, no, no, no. Yo no estoy aquí por el hombre, yo sigo a Dios. Pero espéreme. Si yo veo que ese hombre que está ahí al frente me está hablando y es un hombre corrupto, yo no tengo la obligación de seguirlo porque tengo que ser ejemplo de la grey. Y en esto me estoy poniendo la soga al cuello, pero se lo hablo con verdad y con corazón. Tengo que ser ejemplo de la grey. Mucha gente equivocamos, perdóname, pero si ese hombre es corrupto, ese hombre ha trasquilado las ovejas, perdóname, no está guiado por Dios. Y no tienes por qué seguirlo, porque no está siendo ejemplo de la grey. Es lo que dice Pedro aquí, perdón. Mire, es interesante. La palabra que se traduce teniendo señorío incluye la idea de dominación como en el mandato de una persona fuerte, alguien que es débil y se aprovecha. Ezequiel acusó precisamente a los falsos pastores diciendo, os habéis enseñoreado de ellas, de las ovejas, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Pedro exhortó a los ancianos de ser ejemplo, y la palabra aquí que se utiliza es tipoi, que significa tipos o patrones, modelos a seguir, hermanos, y a que fueran un modelo que las personas pudieran imitar. No debían arrear al pueblo de Dios, sino conducirlo modelando el carácter cristiano maduro cada día. Un pastor tiene que animar constantemente a la iglesia para que se atreva a confiar en Dios y desafiar su fe cada día. Pero la pregunta es, hermano, ¿quién anima al pastor? ¿Quién anima al pastor? Si da cuenta, recurrimos constantemente y es una bendición, pero a veces, ¿quién está animando al pastor? Ahora, déjeme decirle algo. Por la gracia de Dios, Dios nos anima constantemente en base a su llamado. Y el único recurso que yo he encontrado es su palabra para poder fortalecerme y escuchar otros siervos que me animen constantemente a seguir en esta obra. Podemos como pastores dar y dar, pero también, hermanos, tenemos que alimentarnos y depender de Dios. La experiencia de fe de cada uno, cada creyente, debe estar basada en las escrituras, escúchame, no en emociones, no en sentimientos. Ella debe ser la que llena tu vida cada día. Cada circunstancia adversa la puedes enfrentar debido a que estás motivado por la palabra de Dios. David nos anima precisamente con estas palabras que plasmó en el Salmo 119, versículo 92, que es uno de mis versículos favoritos, cuando dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción yo hubiese perecido. Si la ley de Dios no estuviera en nuestros corazones, hermanos, nos venimos abajo completamente. Pero la ley de Dios nos anima constantemente y como pastor tenemos que hacer eso. Si yo estuviera todo el tiempo desanimado, no, pues yo creo que Dios no quiere. No, cuando Dios hace las cosas y Dios nos anima, nos fortalece cada día. Y aquí quiero que llevarte al segundo motivo por el cual debemos animarnos los unos a los otros. Y es que Dios te busca. Es el mayor motivo por el cual yo gozo grandemente. Y dice que Dios te busca y transforma tu vida para su gloria, para su gloria. Entendamos esto. Esta parte es su gloria, no la mía. Vamos a leer aquí Efesios 2, 1 al 2 y Filipenses 2, 3. Es interesante, mire, como creyentes debemos estar motivados en la manera que Dios obra en cada uno de nosotros. No fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios, fue Dios el que se acercó en su soberana voluntad. Él nos busca y nos transforma para alabanza de la gloria de Dios, para que Dios sea conocido a través de nuestras vidas. Ahí en Efesios 2 del 1 al 3 dice, y Él, Cristo mismo, fíjese lo que hace, os dio vida a vosotros, que esto se llama regeneración, vida espiritual,
Teníamos vida física, más pone vida espiritual para acercarse a nosotros y traernos a sus pies. ¿Cuándo nos dio esta vida? Cuando estabas muerto en delitos y pecados. Versículo 2. Delitos y pecados, escúcheme, en los cuales antes vivías, dice, anduviste en otro tiempo pasado, ya tu vida tiene que cambiar, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, habla de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, 3, fíjese, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado. Hay un cambio en la vida, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, miren, Él nos da, hermanos, vida espiritual. Él nos sacó del mundo de las tinieblas en que vivíamos, nos movíamos cada día. Y ahora la vida en Dios está moviendo y dirigiendo nuestras vidas cada día. Y eso nos motiva. Además, su vida en nosotros nos motiva constantemente a cambiar y buscar su voluntad. Por eso, si las personas no cambiamos o no se está generando ese cambio, es porque Dios no tienen a Dios en su vida. Y usted, si lo tiene, usted va a ser motivado. Por eso dice Filipenses 2 y 13. Nos menciona y nos debe motivar constantemente este pasaje. Fíjense lo que dice el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, decía Pablo, no como en mi presencia solamente, no cuando estoy aquí ustedes se esfuerzan y hacen esto, no, sino también mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un pasaje tomado fuera de contexto que vamos a explicar. Esta exhortación se entiende por muchos como la salvación personal de los santos filipenses. La petición ocupaos significa poner en práctica en la vida cotidiana la obra que Dios había hecho en ellos a través del Espíritu Santo. No les exhortó, fíjese aquí, a que se ocuparan en alcanzar la salvación, sino que la manifestaran, porque ya era de ellos, ya es de nosotros. En la vida práctica, la práctica de la salvación se debía hacer con temor y temblor, con plena confianza en Dios y no en ellos mismos. Cuando piensas a veces, ay, fui salvo, pues tengo que hacer esto por obligación. No, sino que Dios te motiva porque esa salvación ya está en ti y tienes que ponerla en práctica. Hermanos, esto solo se podría llevar a cabo a través de Dios, quien nos capacitaría para hacerlo. Versículo 13. Vea la razón importante por la cual usted se puede mover, es motivado y es cambiado cada día. Dice, porque Dios, la razón, es el que en vosotros, Dios conecta ahí, Dios produce a través de la vida espiritual. Circule ahí Dios y conecte la palabra produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad debido a la vida que tiene. No se levanta usted en la mañana simplemente por levantarse a hacer las cosas. No, usted se levanta motivado por Dios a través del Espíritu Santo a hacer las cosas que Él quiere y a guiarlo a que su vida sea diferente y sea un impacto cada día. Pablo aquí le recordó a los filipenses que el Señor obraba en ellos para que pudieran cumplir su buena voluntad. Tanto la capacitación divina como la responsabilidad humana se involucran en la consecución del plan del Padre. Por eso, hermanos, los creyentes son colaboradores de Dios, trabajan con Él. Aquí el verbo produce significa dar poder o capacitar. Y hermanos, nuestro Dios, el Altísimo, produce ambas cosas y la voluntad y el deseo de hacer su obra. Ahora, el tercer motivo que nos anima en nuestras vidas es que Dios quiere que tu experiencia de fe, escúchame, anime a otros a correr con los gigantes. Tu experiencia de fe va a ser única. Yo puedo hablarte de experiencias de fe, pero sabes, tarde o temprano tienes que vivirlas. Vamos a ver dos pasajes que tocamos siempre aquí, Romanos 8:28, Hebreos 11:6 y luego el 32 al 34. Mire, en las consejerías que tengo con las personas, los animo a seguir firmes y adelante en medio de las circunstancias que están experimentando.
Y uno puede dar consejos en base a la experiencia de vida con Dios. Pero sabes, también he entendido esto, que cada uno de nosotros tiene que vivir ese desafío con Dios, día con día. Debe desafiar. Yo te puedo hablar de mi experiencia, pero no es eso. Tú tienes que vivir. Tu fe debe de crecer. Dios usará diferentes medios y circunstancias para movernos de nuestra zona de confort, y quiero que veamos algunos pasajes que te motivan y te ayudarán a ceder ante lo que Dios quiere lograr en ti. Romanos 8:28, que tanto lo citamos, hermanos, y es un pasaje tan rico, tan hermoso, pero no todos lo entienden. Fíjese, debe quedar claro, puesto que se trata de Dios y no de ti. El error más grande del ser humano es pensar que se trata de mí la vida cristiana, que Dios te está obligado a bendecir, que Dios te está obligado a esto. ¿Sabes qué? No. Eso se llama religiosidad. No se trata de ti, se trata de Dios. Dice, y sabemos, esta palabra quiero que la circules ahí. Y si pones una nota anexa está bien. Sabemos, habla de convencimiento a través de la experiencia, esa palabra, que a los que aman a Dios, vea, también circule a los que, no todos, a los que aman a Dios están convencidos por la experiencia que han tenido, que están convencidos de qué, de que todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que están pasando, saben que viene un propósito bueno y les va a ayudar a sus vidas. Esto es, también circúlelo, por favor, a los que, otra vez, puede marcar, a los que no a todos, conforme su propósito, el de Dios, son llamados. Hemos entendido aquí que se trata de Dios y no de nosotros. A ver, Dios, se trata de que tú cumplas tu propósito en mí, de que mi vida cada día sea un reflejo de la imagen de Cristo, ¿ok? Señor, he entendido que si te amamos, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y Padre, y esto es a los que conforme tu propósito hemos sido llamados. Puede ser que las cosas mismas no sean buenas, pero Dios las armoniza en conjunto para el bien del creyente. Su meta, hermanos, es traerlos a la perfección ante Él. Aún, fíjese, las adversidades y las aflicciones contribuyen a este fin. Nos van a ayudar a fortalecer nuestro carácter. En el libro de Hebreos, versículo 11, y luego vamos a ver el 32 al 34, nos motiva a vivir esa experiencia constante y a correr con los gigantes. Hay un libro de John Maxwell que se llama Corramos con los gigantes, y me encanta porque habla de todos esos hombres de la fe que describe aquí Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 6, pero sin fe. Fíjense qué interesante esta palabra. Y circúlela también. Sin esa experiencia de fe, muchas veces aprobada, dice probada más que nada, perdón. Sin esa experiencia de fe, muchas veces probada, es imposible agradar a Dios. Así de sencillo. La razón, vean, porque es necesario que el que se acerca a Dios, se acerca como, crea que le hay. No dude, que se acerque, no se debe acercar con incertidumbre, ¿sí? Sino con plena certidumbre de fe. Porque dice, crea que le hay y que es galardonador de los que, otra vez circule, no todos, le buscan. ¿Ok? ¿Se da cuenta de esto? Que mucha gente no busca a Dios porque no cree en esa parte. Ahora, en los siguientes versículos, del 32 al 34, Dios te reta a desafiarte y a tener tu propia experiencia de vida, y tienes que atreverte a que sea una realidad en ti. En esta parte me encanta. Cuando yo llegué a estos versículos, sí, hace años, fíjese, te voy a decir algo. Yo no iba al seminario todavía y prediqué estos pasajes. Y te hablo más o menos como hace tengo 28 años en el Señor, te hablo de hace unos 26 años. Prediqué este mensaje. Y yo prediqué esa canción, le dije a la iglesia, busquen en sus Biblias precisamente Hebreos 11, capítulo 11 del 1 al 41. Y trae 40 versículos. Nadie me dijo, pastor, está equivocado. Al final les dije 41 y trae 40. ¿Por qué el 41? Porque el 41 te toca vivirlo a ti. Pero en esta parte del 32 es una pregunta muy interesante. Fíjese, dice, ¿y qué más digo? ¿Saben qué? Puedo platicarles. Y dice, ¿de quién?
Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero ¿qué te está diciendo este pasaje? ¿Sabes lo que te está diciendo? Dice, ¿sabes qué? Te puedo contar de ellos, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu experiencia de fe? ¿Qué hay de tu zona de confort? Estos gigantes de la fe corrieron con el Señor increíblemente. ¿Qué estás haciendo tú para que tu vida quede plasmada aquí como quedó en la vida de ellos, en la Biblia? Fíjese, dice de los profetas que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad en base a Dios, se hicieron fuertes en batalla. Cuando más estaban aguerridas, más fuertes se hicieron. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dar pasos de fe no es fácil, pero yo como pastor he dado muchos pasos de fe en mi vida y gracias a Dios por ello que nos ha ayudado. Hermanos, pronto estaremos ya en presenciales. Mire, gracias a Dios que Él proveyó una casa. Fuimos a verla precisamente el viernes. Están muy bien las instalaciones. Y por la gracia de Dios, está en buena ubicación, está en Cholula, está en un fraccionamiento, atrás de Plaza San Diego. Y sabe una cosa, es una gran bendición, porque hay bastante estacionamiento en esa parte. Hay áreas verdes, solamente estamos de un lado de una casa, pero que no hay ningún problema. Y podemos ser de bendición. Hay una disposición increíble. Dios puso en el corazón de un hermano que hace un año se conectó, escuchó un devocional y le encantó lo que estábamos compartiendo y desde entonces hemos tenido una relación muy bonita. El sábado pasado que estuve con él desayunando, me dijo, pastor, yo quiero prestarles mi casa, la tengo vacía y ahí yo he hecho reuniones, pero yo quiero que ustedes inicien. Y estuvimos orando y orando y orando y ahora que la fuimos a ver, oré al Señor y gracias de verdad, en ese momento sentí tanta paz. Y dije, gracias Dios, porque todo a su tiempo acomodes. Pero hermanos, en esos pasos de fe necesitamos precisamente el apoyo de todos ustedes. Estamos desafiándonos ahorita con un proyecto de sillas y le vamos a mandar ahí en el WhatsApp dos sugerencias y quisiéramos la opinión también de ustedes, pero sabe, es precisamente el proyecto de sillas y quisiera que todos apoyáramos en esta parte. Es importante. Ya tenemos ese lugar, gracias a Dios tenemos una parte de lo que es la consola, cosas que vamos a ir poco a poco añadiendo y que Dios está añadiendo. Pero es importante, porque ¿dónde nos vamos a sentar? La idea de nosotros es poder hacer la segunda semana de diciembre, empezar nuestro serían 2 cultos de apertura, porque igual hay que cuidarnos, hermanos, en esa parte y ser sabios en esto. Pero de una u otra forma tenemos que dar esos pasos de fe. Yo sé que muchos de ustedes ya anhelaban esto. Bueno, pues Dios se mueve y en su tiempo hace las cosas. Y agradezco tanto a Dios. Y quiero animarte a eso, hermanos, porque he visto la mano de Dios. Esto es de Dios. Nosotros decíamos, híjole, rentar un lugar, no se tienen los medios, pero ¿sabe una cosa? Dios provee. Ahora en este proyecto de sillas vamos a lanzar esto para que tú nos ayudes en esa parte, pero también hay 2 implicaciones. Una, podemos comprar las sillas de plástico, están muy buenas, pero sabemos que el plástico tiene una resistencia no durable, pero hay otras que están muy buenas, vamos a mandarte ahí y queremos tu opinión, también tomarte en cuenta, pero sé que Dios nos está guiando. Mire, si cada uno de nosotros en verdad empieza, como decía yo en un sermón pasado, que Dios busca corazones generosos, hermanos, Dios va a bendecir grandemente. Y te lo puedo decir por experiencia. Gracias a Dios por ello. Así que, ¿sabe una de las cosas? Dios hará crecer su iglesia y Él la edifica y nosotros somos colaboradores de Él simplemente. Por eso aquí quiero llevarte al cuarto y último motivo que nos anima como iglesia y es que Dios, escúcheme, nos da la oportunidad de serle fiel y convertirnos en servidores. No hay lugar para el protagonismo, hermanos. No hay lugar para eso. Con todo amor y respeto, anteriormente éramos más. Se fusionó una iglesia,
Pero desgraciadamente cuando el protagonismo nos gana y queremos ir adelante de Dios y no someternos a lo que Dios quiere, pues simplemente la gente dice adiós. No es mi visión. Pero la visión de Dios es que seamos para la alabanza de la gloria. No hay protagonismos. Y en Amad, hermanos, el único protagonista es Cristo. Escúchenme. Al único que le damos gloria. Y en cada ministerio que estamos, esa es mi visión. Y yo siempre les voy a decir, esta parte que voy a leer, el segundo versículo, precisamente que vamos a leer, esa es mi filosofía de ministerio. ¿Quién es Cristo y a quién adoramos? El que, le voy a decir algo y lo he visto, el que quiera ser protagonista, el Señor le dice, con permisito, a un ladito, porque la gloria y la honra es mía, no tuya. Y he visto cómo Dios ha bajado personas y decirles, ¿sabes qué? Lo siento. Hermano, mi oración desde que inició Amad es que seamos siervos de Dios. Por eso le cambié al grupo liderazgo, ¿sabes qué? Liderazgo como que nos impone. No, primero te haces siervo antes que líder. Si no eres siervo, no eres nada. Veamos aquí, por favor. Hay un pasaje que cuando yo lo pude entender en el seminario, me llevó a ver tantas cosas maravillosas que Dios quería. Por favor, leamos ahí, 1 de Timoteo 1, capítulo 1, 12 y 13. ¿Sabe? Convertirme en un colaborador de Dios, de su obra, es no perder esa oportunidad de serle fiel y que Él nos da. Ese gran desafío hay que aprovechar. Dice Pablo aquí, en 1 Timoteo 12, 1, 12 y 13. Nos muestra este gran desafío. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Esta palabra subrayalo y por ahí, capacitó. ¿Ok? Doy gracias al que me capacitó. Y dice a quién. No a Gamaliel, fíjese, no al instructor de la ley experimentado en maestría y todo, doctorado, no. A Cristo, Jesús, nuestro Señor. La razón porque me tuvo por fiel en el misterio. No que Pablo haya sido fiel, sino que estaba diciendo el pasaje, Dios ahora me está dando la oportunidad de serle fiel. ¿Y sabe por qué? Dice, porque poniendo en el ministerio, y vea el 13, porque me puso en el ministerio cuando yo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador de la iglesia. Fíjese, sobre la iglesia, mas fui recibido a misericordia. Dios actuó de una forma tan misericordiosa. ¿Y te acuerdas lo que le dijo a aquel hombre que fue a orar por él? Yo le voy a mostrar cuánto va a padecer por causa de mí. Y dice Pablo la razón aquí, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, yo quiero que ponga atención al siguiente pasaje, que esa es mi filosofía del misterio. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 18, nos muestra lo que somos. Simplemente colaboradores de Dios, pero la obra la hace Dios y nosotros simplemente somos servidores del Dios Todopoderoso. Y eso te tiene que mantener en equilibrio, mi hermano. Aquí no hay protagonismo. En esta iglesia había tanta división. Si tú quieres saber lo que no es la iglesia, lee 1 y 2 Corintios. Ahí te vas a dar cuenta de lo que no es la iglesia. Versículo 4, por favor, dice, porque diciendo el uno, vean las disputas que había. Yo ciertamente soy del grupo de Pablo. Otro decía, yo de Apolos. Y le dice Pablo la pregunta, ¿no sois carnales? Perdóname, pero eso es de andar en la carne. La división dentro de la iglesia es carnalidad. Es carnalidad. No busca la unificación. ¿Sabes qué? Y mire lo que le aclara, la hace otra pregunta en el 5. ¿Qué pues, dice, es Pablo y Apolos? A ver, momento. ¿Qué es Pablo y Apolos, hermanos? Definamos esto. Y le dice, servidores, no protagonistas. Servidores, fíjese, usados por Dios un medio, por medio de los cuales habéis creído. Dios nos usa como instrumentos para traer a la gente a Cristo. Y eso es hermoso. Y eso, escúcheme, todavía aclara Pablo, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No nosotros, no se trata de Pablo de Apolo, se trata de Dios y lo que concedió Dios a través de ese don para usarlo para su honra y su gloria. Versículo 6, por favor, ponga atención, me encanta esta parte. Dice, yo planté, Apolo regó. Miren, uno plantan y otros la riegan a veces, ¿no? Pero déjeme decirle algo, yo planté, Apolo regó. Subraye esto, pero el crecimiento lo ha dado Dios, no yo.
Yo puedo decir, wow, la iglesia, ¿cómo va? No, Dios va al crecimiento. Yo no le tengo que robar la honra y la gloria a Dios en ningún momento. Debo de dársela en todo tiempo. Ve al versículo 7. Así que quede claro esto que les vengo diciendo. Subraya también ahí, que ni el que plante es algo, así que ni para creerse superior en la iglesia, en amar no necesitamos protagonistas, sino siervos. Y si tú tienes esa mentalidad, déjame decirte algo, pues Dios te va a hacer a un lado. Si no actúas en amor, si actúas con prepotencia, si actúas, Dios te va a hacer a un lado. Y es mi oración, que Dios levante siervos y que no ocupen lugares en los cuales quieran ser protagonistas. No, queremos ser siervos antes que nada. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Vuelva a circular esa parte y grábeselo. Sino Dios que da el crecimiento. Él es el único. Hermanos, dice, y dice Pablo en el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, no hay distinción. ¿Sabes que yo estoy plantando? Otro dice, yo la estoy regando, en un buen sentido. Yo planto, el otro dice, yo voy a regar. ¿Y sabe qué es bonito eso? Unificar cuando dices, oye, yo le hablé, pero tú llegaste y cosechaste. Lo que pasó el viernes. Joel, hermano Joel trajo sobrina, él ha estado sembrando, me tocó cosechar a mí. ¿Cuál es el problema? Que los dos estamos en un mismo canal. Mire, y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno, con atención, recibirá su recompensa conforme a su labor. Todo cuanto hacemos. Porque nosotros somos, escuche esto y subraye esta parte, colaboradores de Dios. Ahí estamos colaborando con Dios de una forma maravillosa. Y vosotros sois labranza de Dios, no mía, decía Pablo. Ustedes son labranza de Dios, no mía. Edificio de Dios. Hermano, nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Dios. Versículo 10, fíjese, ponga atención. Conforme a la gracia capacitadora de Dios, dice, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como un experto en el fundamento que es Cristo, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Ahora, la pregunta, ¿para quién lo estás haciendo? O el motivo que lo haces. ¿Para qué sirves a Cristo? Tienes que ver el motivo. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El punto central es Cristo en todo lo que haces, no tiene que ver contigo. Versículo 12, ponga atención. Y si sobre este fundamento alguno edificare, hay 6 elementos aquí, 3 que perduran y 3 perecederos. Y ahí tenemos que poner atención cómo estamos edificando, hermanos, por favor. Ponga atención. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, obras dirigidas por Dios en el poder del Espíritu Santo. Son las 3 primeras. Las 3 terceras, las precederas, madera, heno, hojarasca, obras dirigidas en la carne y por motivos egoístas. Dice el 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y esos 3 elementos, oro, plata, piedra preciosa, tienen que permanecer. Si son hojarascas, hermanos, se va a desvanecer. ¿Y de qué nos habla del tribunal de Cristo? Segunda de Corintios 5:10. Por favor, anote ese pasaje y lea. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en Cristo. Ponga atención a los últimos versículos, por favor. Si permaneciese la obra que algunos edificó, recibirá recompensa. Te preguntarás, ¿por qué mucha gente no permanece en la obra? Aquí está claro. Porque sus obras fueron heno, madera, hojarasca. Así de sencillo. Fíjese aquí. Versículo 15. Veamos aquí. La intención del corazón lo va a reflejar todo tarde o temprano. Y de repente, oye, pero si estaba ahí, sí, pero pues, perdóname, pero como Satanás quiso robarle la gloria a Dios, Dios lo quitó. Así de sencillo. ¿Ok? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, fíjese,
él sufrirá pérdida. No habla de salvación, porque inmediatamente Pablo aclara esto, dice, si bien él mismo será salvo, aunque dice así como por fuego. Hermano, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Yo como pastor, a ver, Roberto, ¿cuál era la intención de que tú estuvieras aquí? La voy a probar. Si todas tus obras, Roberto, que hiciste en mí, pasan por el fuego. La recompensa se dará según la calidad de los materiales. Y tú sabes cómo estás edificando, que empleemos y lo que se hace para Dios será premiado. Muchos, escúcheme, para vergüenza, ha visto una película que se llama De Panzazo, pues así de panzazo, hermano. Vamos a pasar. Pero va a haber una vergüenza tremenda, decir, ¿qué me traes? Vienes con manos vacías. Tus intenciones no fueron las correctas. ¿Qué me traes? Piense precisamente qué le va a entregar a Cristo de aquí en adelante. Versículo 16. Vean la pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo se trata de Dios, nada que ver con nosotros. Entendamos esto, por favor, hermanos. Y ponga atención al versículo 17, porque mucha gente no toma en cuenta esto. Cuando divide, cuando hace esto, en vez de edificar, destruye. Dice el versículo 17, ojo, por favor, ponga atención a este pasaje. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, se habla de su iglesia, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? La razón, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y pagó por él un gran precio. El siervo del Señor deberá edificar la iglesia, no perjudicarla ni tratar de destruirla. Pablo emplea un juego de palabras aquí. Literalmente el pasaje dice, si alguien le trae ruina, el Altísimo le proveerá la ruina a él. Se requiere de mucho cuidado, hermanos, para no dañar a su pueblo. Tengamos cuidado. Versículo 18. Por eso dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree entre vosotros sabio de este siglo, mire qué importante. Si raya ahí, hágase ignorante, sigue aprendiendo. No lo ha aprendido todo. Hay gente que dice, se pavonea muy sabio, pero no aprenden y no son enseñables ya. Hágase ignorante, ¿para qué? Para que llegue a ser sabio. Hermanos, nunca dejamos de aprender. Mis queridos hermanos, dentro de un contexto de servidumbre, no hay lugar para la jactancia. Cada siervo tiene que depender de Dios, quien merece toda la gloria, porque Él provee todo lo necesario para hacer el trabajo. Así que concluyendo, por favor, y te quiero animar a esto. Si crees en la obra que Dios ha puesto en nuestras manos y hemos sido ejemplos de inspiración, yo te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesta a unirte a este proyecto de amar? Tenemos que ir a presenciales. ¿Qué tanto vas a apoyar tu equipo? Dos, si Dios es el que está moviéndote precisamente y motivando tu vida, ¿estás dispuesto a que siga usando tu vida para la alabanza de la gloria en amar, de su gloria? Tres, ¿estás dispuesto a correr con los gigantes y que Dios desafíe tu fe a través de esta experiencia? Hermano, yo estoy dando pasos de fe. Y eso sé que solamente viene de Dios. Mi corazón está tranquilo. Pero también quiero animarte a que te unas a esto. Y por último, ¿estás consciente que eres un colaborador de Dios y que lo que siembras será pasado por fuego? ¿Quieres que Amat crezca? Hermano, necesitamos de tus manos. Y espero que tus manos se unan a nosotros como la visión de Nehemías cuando construyó el muro y que con una mano estaban levantando y con la espada prestos, porque el enemigo siempre va a atacar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas y nos quiere llevar a otro plano diferente. Señor, que seamos colaboradores, servidores tuyos cada día y que nos unamos a esta visión. Mi visión es ver aquello que otros tal vez no ven, pero tú lo estás haciendo. Señor, levanta corazones generosos en este proyecto de sillas, Señor, en este proyecto de inicio para la segunda semana de diciembre, ya para arrancar con tu obra y de acuerdo a tu voluntad, tener, Padre, nuestros primeros dos servicios para protección y sobre todo dirección tuya y cuidado de nuestros hermanos. Gracias te damos
por toda la provisión que has dado, la forma tan increíble que tú te has manifestado y gracias por tu amor. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos y te pedimos tu dirección infinitamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Ánimo.